diste lágrimas por risa, vuelves mi llanto melodía. Tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás. Y yo sé que no es esa cosa que me aleje. Si mucho el tiempo permanece. Mi gracia es saber que esa es mi casa. Las ganas de adorar nunca se me pasan. Nunca se me pasan. Porque yo sé, no hay como Jesús. La gloria te la lleva solo tú. Porque yo sé, no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llenes de fuerza, me llenes de luz. No te regalas todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdona que me cuide como lo haces tú. Me llenes de fuerza, me llenes de luz. No te regalas todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Teniste de color mi vida. La gracia veo en cada esquina. Fuego que antes no tenía. Tú eres lo que yo quiero más. Porque yo sé, no hay como Jesús. La gloria te la lleva solo tú. Porque yo sé, no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. No te regalas todo con mi en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdona que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. No te regalas todo con mi en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Ahora quieres darte todo lo que soy. Camino firme porque a tu lado voy. Eres mi roca, contigo seguro estoy. Nada me separará de tu amor que es perfecto y tan bueno. Jesús, eres lo que más quiero. Gente unida, vamos, let's go. Porque yo sé, no hay como Jesús. La gloria te la lleva solo tú. Porque yo sé, no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. No te regalas todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdona que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. No te regalas todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Amor tú, por mí. Perdona que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. No te regalas todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. No hay nadie como Jesús. La gloria es para Él. No caeré en la trampa de creer que te olvidaste tú de mí. Yo sé que no es así. No creeré en la mentira que me llene de angustia y de temor. Hoy pierde el control de mí. Escudo, tú nunca me abandonarás. Puedes cantarlo. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás.
muerte, ni angustia, ni miedo que a mí me atormente. Oh, power, dominion, to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. Y poder, dominio, te ha sido entregado. Mi fuerza, refugio, mi ayuda, mi Cristo. Escudo, tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás. Protector, you hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my harmony, my song in the night. Protector, mi escudo. Tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Hola amigos y familia de Gente Unida. Mi nombre es Dainali y me da mucho gusto poder saludarles una vez más en nuestra reunión. Ya sea que estés en persona o de manera online, nos encanta que estés aquí. Hello friends and family of Gente Unida, my name is Sebastian and I'm very happy to greet you once again. Whether you're in person or online, we love that you're here. También, si nos ves o nos visitas por primera vez, nos encantaría poder estar en contacto contigo y conocerte. Te vamos a dejar un link para que puedas llenar nuestras tarjetas de contacto online o también puedes hacerlo en persona con cualquiera de nuestros voluntarios de bienvenida. If you are seeing us for the first time or visiting us, we would love to get to know you better. Here's the link so that you can fill out our InTouch cards online. If you are here in person, you can fill out a card or meet with one of our welcome volunteers. Bienvenido a Gente Unida Online, bienvenida a Gente Unida Online. ¿Desde dónde te estás conectando con nosotros? Ponnos ahí en los comentarios. Y mira, hoy estamos en la tercera parte de esta serie que hemos titulado Monarca. Y esta serie Monarca gira en torno a David, ese segundo monarca de la nación de Israel. Mira, David fue alguien muy especial. David tuvo influencia en sus áreas de fortaleza. Sus áreas de fortaleza como líder, como músico, como hombre de guerra. Y sabes, eso también se aplica a ti y a mí porque en aquello que destacas, en aquello que son tus áreas de fortaleza, tú tienes un cierto grado de influencia. Y puede ser que tú no eres el capitán de tu equipo de soccer, por ejemplo, pero sabes que tu voz pesa en el equipo, que tú tienes influencia en el equipo. O quizás eres el hermano o la hermana que todos escuchan en la familia porque toman en cuenta tu opinión, siempre quieren escuchar tu voz porque trae dirección. Así que esa área de fortaleza en tu vida trae influencia, trae autoridad. De hecho, pienso que si tú quieres conocer en realidad cómo es una persona, observa cómo se comporta cuando tiene influencia. Cómo trata a los demás cuando tiene influencia, cuando tiene autoridad. Ahí se refleja el carácter de la persona, el corazón, la madurez. Y creo que vas a estar de acuerdo conmigo que es nada agradable ver a personas que tienen influencia, poder, autoridad, pero la usan para aprovecharse de las personas, para manipular a las personas. Eso es repulsivo. Y lo contrario también es cierto. Una de las cosas más inspiradoras que podemos ver es cuando ves a alguien que tiene poder, influencia y autoridad, pero la usa para ayudar a otros. Cuando tú ves que alguien dice que no a su beneficio personal para decirle sí a su gente, eso es increíblemente inspirador. Y yo sé que tú lo has visto, quizás en alguien de tu trabajo, quizás en tu propia familia, en alguien cercano, quizás tus papás, quizás un hermano. Cuando esta persona, pudiendo hacer muchas cosas para sí, se dijo que no a sí misma para poner delante a otros,
Eso, amigos, de verdad es súper inspirador. Y hoy vamos a ver cómo precisamente esto estuvo presente en la vida de David. En la nación de Israel habían dos figuras de autoridad: el rey, que era Saúl, y el profeta Samuel. Samuel entonces recibe la instrucción de Dios de ir a Belén para ofrecer un sacrificio especial y buscar a Isaí para ungir a uno de sus hijos como nuevo rey. De hecho, era una misión secreta, porque ya te imaginarás, todavía había rey en Israel, era Saúl, así que tenía que ser secreta. Samuel entonces llega a Belén e invita a Isaí y a sus hijos a participar de este sacrificio especial, pero no les dice nada. Llega el primero de sus hijos, lo ve alto, de buena apariencia, y dice Samuel: este tiene pinta de rey, este es. Pero mira lo que dice la escritura, verso 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Es decir, el hombre verdadero se define por su interior. Y aquí una palabra para las mujeres solteras: no se dejen engañar. El hombre verdadero se define por su interior, no por las apariencias. Hombres solteros aquí, por favor, no se dejen engañar por las apariencias. La mujer verdadera se define por su interior. Y yo sé que a veces somos caso perdido en esto, pero de verdad hay que poner atención a eso. Y así van pasando cada uno de los hijos de Isaí hasta que parecía como que ya no había más. Samuel entonces pregunta, 1 Samuel 16:11, ¿son estos todos los hijos que tienes? Y yo me quedo así con esa pregunta. Ponte en el lugar de los hermanos de David. O sea, ¿son todos? ¿Es esto? ¿Qué habrán sentido los hermanos? Bueno, Isaí dice: queda el más pequeño, que ahorita está cuidando las ovejas. Samuel le dice: tráelo, manda a traerlo. Entonces llega David, un joven de unos 12 años, alguien como de la secundaria, ¿no? Y el Señor le dice: este es, úngelo. 1 Samuel 16:2. ¡Wow! Samuel entonces unge a David, pero no dice nada, se va. Y David, pues sabía entonces desde que tenía 12 años que Dios tenía algo grande, algo especial con él. Y 3 años después sucede este episodio donde él acaba con Goliat. Esto que vimos en uno de los mensajes pasados. Te invito a verlo en el canal de YouTube. David entonces, después de esto, estaba en boca de todos y transcurrió un tiempo en donde gozó de popularidad, de carisma, pero de repente empieza a caer de la gracia de Saúl. Y Saúl entonces, después de varias situaciones, comienza a perseguir a David para matarlo. Imagínate. El líder principal de una nación mueve toda su fuerza militar para matar a una persona. Así que durante 8 años David huye. David se escondía todo el tiempo de Saúl. David se reunió con 400 hombres con historias muy complicadas y se mantenía escapando, manteniéndose lejos de Saúl, pero al mismo tiempo cuidándose de no estar demasiado cerca de los filisteos. Así que durante ese tiempo de persecución, David aprendió varias lecciones, pero hubo una en especial que David aprendió durante esta etapa. David entendió que no se trataba de él, que no se trataba de sus planes, de sus sueños, de sus anhelos. David aprendió que se trata de la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. David era un hombre que no se guiaba por las oportunidades para tomar decisiones. Y esto de verdad es súper espectacular. No era, es la oportunidad, seguramente es esto. No. De hecho, en 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de acabar con la miseria de vivir huyendo y matar a Saúl y convertirse en rey. Al fin y al cabo ya había sido ungido para ello, ¿no? Pero quisiera invitarte a que veamos cada una de estas oportunidades. Una de esas, David estaba en una cueva y de pronto Saúl, que iba pasando por ahí persiguiéndolo, necesita ir al baño. De hecho, creo que es una de las pocas, o creo que es la única referencia a esta situación en la Biblia. Y entonces entra en la misma cueva donde David y sus hombres se están ocultando. Saúl entonces se coloca en la posición más vulnerable que un hombre puede estar. Y David y sus hombres están ahí. Y mira lo que dice la Escritura, 1 Samuel 24, verso 3. Por el camino llegó a un redil de ovejas, Saúl, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron:
en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. En otras palabras, le estaban diciendo, David, ahí está. David, ahí está tu enemigo, te lo pusieron de pechito, papá, dale. ¿Qué más quieres? Ahí está. Y este es el momento, pareciera, ¿no? Pero David, en medio de eso, hace algo diferente. Se ve tentado, pero reconsidera y dice, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar mi mano contra él porque es el ungido del Señor. Primera de Samuel 24:6. Y esto de verdad es impresionante porque es David diciendo, no va a ser a mi manera. Samuel terminó su asunto, sale de la cueva y eso es lo que sucede después. Verso 7. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió, gritando, ¡Majestad, majestad! Saúl entonces mira hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en la cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que yo lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted. Primera de Samuel 24. Y esto de verdad es impactante de David, porque lo que la gente le está diciendo, Saúl, majestad, no es cierto. Que el Señor juzgue entre nosotros, porque yo no le haré daño. Que el Señor juzgue, porque yo no voy a ser el juez. Porque entiendo algo, no va a ser a mi manera. Porque no se trata de mí, se trata de la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Se trata de la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Y Saúl responde y acepta el error. Pero meses más tarde vuelve a tomar Saúl un ejército, unos 3,000 soldados, y va nuevamente tras David al desierto de Sif. Y llega entonces ahí en medio del desierto la noche y el ejército de Saúl rodea la tienda del rey para que esté a salvo. David entonces hace lo siguiente, observa, verso 5. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. Y mira, David entonces, se le ocurre a David una idea, no muy buena la verdad. Verso 6. David entonces le preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Primera de Samuel 26, del 5 al 7. Así que imagínate la escena. Encuentran los dos a Saúl dormido y a todos los demás igual. Entonces Abisai le dice a David, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Le dijo Abisai a David, déjame matarlo. De verdad, de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Es decir, David, esta vez, de verdad, esta vez sin duda alguna Dios te lo entregó en tu mano. O sea, David, piénsalo, no hay manera, de verdad, no hay manera. 3,000 soldados alrededor están dormidos. El responsable de cuidar la vida de Saúl está dormido también. Y tú y yo estamos adentro en la tienda de Saúl. David, esto es de Dios. Esto es una oportunidad de Dios. Y mira, yo entiendo, David, que tú tienes todas esas convicciones religiosas, que no vas a tocar el ungido de Dios. Pero yo me lo he hecho, David, yo me lo he hecho. Yo lo acabo de un solo golpe, no van a hacer falta 2. Pero David le dice a Abisai, no, bueno, no, más bajito porque estaban dormidos. No lo mates.
exclamó David, ¿quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? ¿Quién quedará inocente después de atacar al ungido de Dios? Lo que David está haciendo aquí, señores, de verdad, es lo siguiente. Me rehúso a violentar la voluntad de Dios para tomar la bendición de Dios. Me rehúso a violentar la voluntad de Dios para tomar la bendición de Dios. Me rehúso a violentar la voluntad de Dios para tomar sus promesas. No va a ser a mi manera, va a ser a su manera. Y cuando ves esos dos episodios en donde a David se le presentan dos claras oportunidades para acabar con Saúl y acabar con esa vida de miseria huyendo, te das cuenta de algo totalmente diferente en David. Durante 8 años, David estuvo en esa situación. Sin embargo, no tomó ventaja de las oportunidades que se le presentaron. ¿Por qué? Porque David aprendió la lección. No se trata de mí, se trata de la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. David entendía esto. Yo sé que la voluntad de Dios es que yo sea un día rey, pero va a ser a su manera, no a mi manera. Va a ser en su tiempo, no en el mío. Avanzamos más adelante en la historia y Saúl muere en batalla junto con su hijo Jonatán. Y se hace toda una revolución en Israel porque ahora, pues, ¿quién va a ser el siguiente rey? Israel estaba conformada por 12 tribus y una de ellas, la tribu de Judá, que era la tribu de David, reconoce a David entonces como rey. Pero al mismo tiempo se levanta otro hombre, Isboset, quien era hijo de Saúl, y se le proclama rey en las 11 tribus restantes. Entonces tenemos una tribu que es la tribu de Judá, con David como rey. Y 11 tribus restantes de Israel, con Isboset como rey. Así que entonces en este escenario el conflicto continúa. Y la casa de David continúa en conflicto con la casa de Saúl. Imagínate. Y en medio de todo este escenario, de tanto conflicto, aparecen dos personajes. Recab y Baana. Dos hermanos, dos hombres de guerra que contaban con la confianza de Isboset. Y fíjate lo que dice la escritura, verso 6. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baana entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre a Isboset. Después de eso escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba acostado en su cama y lo mataron a puñaladas. Y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Segunda de Samuel 4. Luego que lo matan, van hasta donde estaba David. Y al llegar a Hebrón, le entregan a David la cabeza de Isboset, diciendo, mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Imagínate, todavía decían, Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento había muchas decapitaciones, porque en esos tiempos, pues, no había fotos, no había cámaras, entonces la única manera de comprobar que habías eliminado a alguien era llevando su cabeza. Esta es la prueba evidente de lo que te digo. Y estos dos hombres pensaron, a ver, lo único que impide que David sea rey de todo Israel es Isboset. Así que nosotros lo matamos, le llevamos la cabeza a David, él se convierte en rey de la nación y nosotros tenemos asegurado el futuro. Pero no se esperaban lo que pasó. Verso 9. Pero David les dijo a Recab y a Baana, el Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Es decir, David responde, a ver, Dios es quien me salva de mis enemigos, no son ustedes. Dios es quien me salva, Él no necesita su ayuda, ni se las pidió. Verso 10. Una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa mientras estaba en la cama? Primera de Samuel 4. ¿Sabes? A David lo regía una norma. No va a ser a mi manera. No voy a violentar la voluntad de Dios para tomar la bendición de Dios.
verso 12. Entonces David ordenó a sus hombres que los atacaran y así lo hicieron, los mataron. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón, porque eso era una señal de honor. Y después de eso, entonces, las 11 tribus reconocen a David como rey. En ese momento, David ya no era el mismo que cuando tenía 15 años. Tampoco el mismo de cuando tenía 22 años. Ahora tenía una madurez diferente de las lecciones aprendidas durante ese tiempo de persecución. Observa lo que pasa. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo. Tú serás el líder de Israel. Segunda de Samuel 5, versos 1 y 2. Los ancianos, en este momento, de las 11 tribus, se acercan a David para entregarle la autoridad. Y cuando David está en esa situación, David es entonces que muestra su verdadera grandeza. Verso 3. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto delante del Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Wow. Allí, cuando recibe toda la autoridad de la nación de Israel, hace un pacto con ellos. Un pacto delante del Señor. Y al momento de hacer esto es David reconociendo públicamente otra vez, yo soy un rey, pero estoy bajo autoridad. Soy un rey, pero Dios es el rey. Y si lo piensas bien, David pudo fácilmente no haber hecho ninguna promesa, ningún pacto, solamente recibir la autoridad y se acabó. Después de todo, solamente una tribu lo había reconocido al principio como rey. Pero David les hace una promesa de servir como rey. Inclusive esta promesa a gente que al principio se le había opuesto. Y entonces David, que tenía 30 años en este momento, reinó durante 40 años. Y mira, David tuvo que esperar 15 años para recibir de Dios lo que Dios le había prometido. Y esa espera no fue fácil. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas esperando tú para recibir aquello que Dios te ha prometido? Y mira, si tú tienes influencia, si tú eres líder, necesitas entender esto. Liderazgo se trata de mayordomía. Las personas en liderazgo necesitamos rendir cuentas. Ahí se ve la madurez de alguien. Y esto que acabamos de leer no es solamente para inspirarnos. Si tú eres un seguidor de Jesús, esto es un requisito para ti. De hecho, 1000 años después de esto que acabamos de leer, a unos 30 kilómetros, 20 millas de Hebrón, de este mismo lugar, Jesús hizo algo como esto con un giro espectacular. Jesús estaba en este momento mostrando un nuevo pacto y Juan lo describe a la perfección. Dice así la Escritura: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Y cuando leemos Pascua, es una celebración que se realizaba una vez al año en Israel para recordar y celebrar la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Verso 3. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús sabía que había llegado su momento y sabía que iba a ser esta su última Pascua con los amigos. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que entonces iba a volver a Dios. Y Juan se da cuenta que Jesús sabe que tiene toda autoridad. Y sabes, aquí esto es espectacular. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué haces cuando te das cuenta que todas las cosas están bajo tu dominio? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes toda autoridad ahí, en medio de la familia, en tu casa, en el trabajo? ¿Qué haces? Imagínate que de pronto tú tienes todo el poder político, económico, legislativo de esta nación. ¿Qué sería la primera cosa que harías? Verso 4. Jesús, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Es decir, lo primero que Jesús hace al saber esto es esto: servir a otros. Y esa es la mayor lección de liderazgo que puedas tener.
Todo esto fue extraño para los discípulos. Pedro por ahí dijo, no me vas a lavar tú esto a mí. Para eso hay personas ahí que tenemos asignadas. No, ustedes no entienden lo que estoy haciendo. Verso 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Es decir, si yo siendo su líder, su maestro, su salvador, su señor, no me creí demasiado especial como para lavarle los pies a ustedes, ustedes tampoco deben creerse demasiado especial para lavarle los pies a otros. Ustedes deben de hacer lo mismo con otros. Y mira, si tú no eres seguidor de Jesús, quizás lo que sigue no es para ti, pero si tú eres un seguidor de Jesús y de alguna manera tú tienes influencia, autoridad, la primera cosa que tienes que hacer es esta: buscar pies para lavar. Buscar pies para lavar. Haces aquello que quizás no quieras hacer, quizás te cueste, quizás te resistas, quizás hasta lo consideres hasta como un tanto humillante. Cuando nos damos cuenta que tenemos influencia o autoridad, lo primero por hacer no es servirnos o aprovecharnos de eso para ser servido por otros, sino más bien es buscar pies para lavar y apresurarnos a servir a otras personas. Porque la gran enseñanza es esta: no se trata de mí, se trata de otros. Y nuestro Salvador nos dio el ejemplo. El mayor acto de liderazgo que hay es servir a otros. Y si tú tienes autoridad, poder, influencia, entonces úsala para servir a otros. Y si tú ya has decidido seguir a Jesús, entonces, de verdad, servir a otros no es opcional para ti. Servir a otros tendría que convertirse en una de tus mayores aspiraciones. Y servir de una manera que quizás te va a incomodar. Servir de una manera que quizás no te guste mucho y puedas pensar que es algo que definitivamente no quieres hacer a lo mejor en un principio. Porque te digo algo, si no te incomoda, muy probablemente no estás sirviendo en realidad. Al menos no como Jesús nos está enseñando. La mayor enseñanza que Jesús nos deja es esta: cuando tienes influencia y autoridad en tu familia, en tu trabajo, en cualquier lugar donde estés, abre tus ojos y busca pies para lavar. Busca personas a las que puedas servir. Mira cómo termina Jesús. Verso 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Es decir, cuando hagas esto, la bendición de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, llegará a tu vida. Permíteme orar. Dios, gracias por tu palabra. Señor, hoy escuchamos que se trata no de nosotros, anhelos, sueños, se trata de tu voluntad, a tu manera y en tu tiempo. Y que no hay mayor aspiración que usar cualquier influencia o autoridad o poder que podamos tener para servir a otros. Aunque nos incomode, aunque sea algo a lo que nos resistamos, que podamos tener ese corazón tuyo, que teniendo esa autoridad, lo primero que hiciste fue buscar pies para lavar. Enséñanos a aplicar esto y que en esta semana busquemos pies para lavar. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar este tiempo online, gracias por conectarte hoy a Gente Unida. Queremos animarte. Si tú ya has puesto tu confianza en Jesús, si tú ya has hecho de Jesús tu Señor y tu Salvador, te invitamos para que al final de esta reunión puedas tener un tiempo especial con tu familia y puedas tomar un poco de jugo, un poco de pan y puedas darle gracias a Jesús y recordar junto con tu familia, tomando cada uno de estos elementos como un símbolo de nuestra fe. Al momento de tomar el pan, recordando el cuerpo de Jesús que por nosotros fue partido. Y en el momento de poder tomar el jugo,
recordar esa sangre derramada por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Porque es en Jesús que por su gracia y por la fe tenemos ese perdón de pecados. Así que ora conmigo, te animo. Padre, gracias Dios por la bendición de poder estar cerca de ti y platicar contigo. Gracias Jesús por tu sacrificio en esa cruz. Gracias por tu cuerpo que por nosotros fue partido y por tu sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Gracias Señor. Tomamos estos elementos en memoria de ti. Amén. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Nos vemos la próxima semana. We'll see you guys next week.